Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente, contento de poder llegar a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer en esta hora para continuar con el estudio de la Palabra de Dios, con nuestra guía de estudio para este trimestre, temas del Evangelio de Juan. Y durante esta semana estaremos estudiando el testimonio de los samaritanos. Gracias por estar ahí con nosotros. Qué bueno saber que esta linda audiencia de Radio Amanecer cada día se conecta para aprender sobre la santa palabra de Dios. Y también contento de estar acá en el estudio con el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, estamos contentos, pastor, agradecido de Dios porque nos da una vez más una nueva semana para continuar estudiando la guía de estudio, temas en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, la lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Así es, pastor. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio y luego ver cuál es el texto que nos corresponde memorizar esta semana. Oramos. Padre, gracias te damos por estar con nosotros en esta hora. Qué bueno que podemos acercarnos al texto bíblico. Gracias por cada oyente que está ahí. Gracias por despertar el interés de cada uno de ellos a buscarte, a aprender, a crecer. Rogamos que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, aquí estamos, el testimonio de los samaritanos. Estaremos estudiando uno de los relatos más interesantes del Evangelio de Juan. Tiene que ver también con otro encuentro que tiene Jesús con alguien, con la mujer samaritana. En este caso, la mujer samaritana no se sabe su nombre, es una incógnita que tendríamos. Su anonimato o el nombre de esta mujer no aparece en el texto sagrado, pero nos va a ocupar durante toda la semana este relato de Juan capítulo 4. El texto para memorizar está en el versículo 42 de Juan 4. El texto dice: y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Repito para que ya vayamos relacionándonos con él. No es un texto tan conocido como los otros de las semanas pasadas, pero está bien fácil de todas maneras. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Muy interesante, y es el resultado de la testificación también que vemos acá, precisamente por la mujer samaritana. Interesante porque una vez más estamos hablando de testimonio, de testificar. Y en esta ocasión, el escuchar el título de la lección, el testimonio de los samaritanos. Cuando hablamos del testimonio de los samaritanos, hay que preguntarnos quiénes eran los samaritanos. Estos eran, un grupo de judíos que fueron dispersos en el año 722 cuando los asirios invadieron, destruyeron a las 10 tribus del norte, la esparcieron. Luego, pues, repoblando estas tierras, pues fueron repoblados por un grupo de diversos tipos de personas. Lo que se llegó a conocer como los samaritanos eran judíos que ya habían adquirido otras costumbres, otras enseñanzas, y ahora fueron repoblando nuevamente estas tierras o este territorio que ocuparon en algún momento las 10 tribus del norte, que ya fueron destruidas, como decíamos, en el año 722. Estos ya tenían una manera diferente de adorar y de servir a Dios. Y cuando llega el momento de la reconstrucción del templo, cuando vean a reconstruir las puertas y las murallas que fueron destruidas en los tiempos de Esdras y Nehemías, pues estos se opusieron. Y ese antagonismo, esa enemistad que surgió desde aquel entonces, llegó hasta la época, en los días cuando Jesús llega a esta tierra. Y en el ministerio de Jesús en esta tierra, llega un momento en que Jesús va hasta Samaria. Si usted lee la historia que está en
Lucas capítulo 9, versos 53, 51 al 53, nos dice: y aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Pero no le recibieron porque vieron su cara como que iba hacia Jerusalén. Los textos siguientes, 54, 55 y 56, nos dice entonces el texto que Jacobo y Juan, los hermanos que decíamos ayer, que fueron también seguidores de Jesús, discípulos, le dijeron a Jesús si querían que ellos mandaran a descender fuego del cielo y destruyera a los samaritanos. Esa enemistad, mire, hasta el grado que llegó, hasta el deseo de verlos destruidos. Pero Jesús les responde a Jacobo y a Juan diciéndole que él no vino a perder a las personas, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y entre ellos estaban los samaritanos. Lo interesante es que en el relato que nos compete en esta hora, que es el relato de San Juan capítulo 4, encontramos a Jesús ahora yendo a Samaria. Pero Jesús sabe que si va a Samaria, lo van a ejecutar, lo van a rechazar, lo van a expulsar nuevamente. Ahora Jesús toma una estrategia diferente, y es aquí donde el liderazgo tiene que replantearse en algunas ocasiones a la hora de continuar haciendo las mismas cosas que en algún momento dieron resultado. Jesús no fue a Samaria porque sabía que si iba a Samaria lo iban a ejecutar, lo iban a rechazar, sino que ahora Jesús toma una nueva estrategia. Él se coloca en un lugar estratégico. Él no llegó directamente a Samaria, se colocó cerca de Samaria, en la entrada de Samaria, en el pozo que Jacob había construido hace algunos años. Y allí se sentó, y es allí donde Jesús se detiene a esperar para que esta mujer llegara con sed a buscar agua en el pozo. Cuando esta mujer llega al pozo, entonces no le enfrenta en cuanto a su nacionalidad, sino que Jesús de alguna manera busca estratégicamente cómo hacer un contacto con la mujer, y lo hace solicitándole un vaso de agua que le diera de beber. Esta se sorprende por el caso, por lo que un judío no habla ni se trata con un samaritano, y entonces conocemos la historia que le dice: si tú le pidieres a él de beber, él te daría agua, vida, que no te daría sed nuevamente, nunca jamás. Y esta le pide esa agua. Aquí vemos realmente una estrategia adecuada de Jesús, la manera como Jesús busca cómo acercarse a los samaritanos, y la manera de hacerlo, ya que él sabe que lo habían rechazado, es a través de una estrategia diferente, acercándose a una samaritana para que ésta entonces, ofreciéndole él el agua de vida, pudiera entonces llegar a ella, y así tal vez llegar a el pueblo de los samaritanos, como ya conocemos que el relato de San Juan nos presenta que vinieron otros y creyeron en él, no por el testimonio solamente ya de ella, sino también porque ya ellos mismos habían escuchado y visto lo que Jesús podía decir y hablar. Esta estrategia nos presenta la manera como muchas veces nosotros tenemos que llegar a las personas. Yo siempre he creído, pastor, que el evangelio, la manera de llegar a las personas, tiene que ser de acuerdo a la época, al tiempo y a la cultura donde la gente está, sin tener que violar los principios de la palabra, de los principios bíblicos, pero sí hay que buscar la manera de llegar a la gente. Y Jesús llegó a los samaritanos sabiendo que en una ocasión lo habían rechazado, lo expulsaron de allí, pero ahora buscó la manera de llegar, y lo hizo a través de esta mujer que, como usted dijo, no menciona su nombre en el evangelio, pero fue una mujer clave para que el mensaje llegara a toda la comunidad de Samaria. Bueno, aquí nos encontraremos con una situación interesante acerca de los prejuicios culturales y religiosos
que imperaban en la nación judía contra los samaritanos y de los samaritanos contra los judíos. O sea, ambos grupos se odiaban uno hacia el otro. Es interesante, como usted planteó, pastor, el origen propio de los samaritanos. Los samaritanos, pudiéramos decir, es el origen y tiene como su origen principal el pecado de las 10 tribus del norte que fueron diezmadas, fueron sacadas de Israel y distribuidas en la nación asiria. Y luego ese terreno que estaba vacío, poblado por paganos. Entonces hubo ese cruce religioso, por eso los samaritanos tenían una religión muy sincretista, muy mezclada con muchos otros tipos de conceptos. Fueron primeros que los judíos en hacer el templo en el monte Gerizim, por cierto, y ese templo fue destruido por Juan Hircano en el año 128, en el tiempo de los macabeos. En ese periodo intertestamentario, sobre todo, se da todas esas luchas entre samaritanos y judíos que se arrecian mucho más. Todo ese contexto político, contexto de guerras, contexto de enemistad. Cuando los judíos fueron a construir el templo, los samaritanos se ofrecieron para ayudar. Los judíos se negaron a la ayuda porque esta gente no eran puros en el contexto de su raza, porque estaban mezclados con otros pueblos, como ya dijimos. Bueno, todo ese tipo de situación crea lo que vemos en Juan capítulo 4. Dos personas que en cierta forma comparten un mismo padre en cuanto a la humanidad de Jesús se refiere, eran de ascendencia judía, ambos grupos. A los samaritanos no podemos tratarlos como gentiles porque, repito, tienen una base en el contexto judaico, y por eso Cristo va a Samaria y predica a los samaritanos, por cierto, sin salirse del contexto de que a los suyos vino y los suyos le recibieron. Parte de los suyos también era Samaria, y hace un ministerio en Samaria. Es intencionado en pasar por Samaria, aun cuando habían otras rutas que la gente escogía por encima de la que Jesús está tomando aquí, pero fue intencional pasar por Samaria. Tenía una misión que cumplir en Samaria. La testificación abarcaba a todos los pueblos con el objetivo de llevar el evangelio, llevar el mensaje, y esto lo podemos ver en Juan capítulo 4. Un Salvador que se aproxima a una comunidad donde los judíos rechazaban, como decía el pastor Mato, donde había poco trato comercial, porque sí había trato comercial, pero poco entre las naciones, solamente dentro de lo posible. Por eso incluso los judíos intentaron buscar un lugar donde Jesús dormir. No lo dejaron dormir, por cierto, pero había cierto trato comercial entre estos pueblos. Pero, repito, la condición en la que vivían uno para con el otro, ese trasfondo social, político que existía, impedía que la relación fuera más estable entre estas naciones. En ese contexto político e histórico es donde se desenvuelve el encuentro entre Jesús y la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Interesante. La relación comercial ni siquiera esa relación estaba en buen estado. Cuando en un país, en unos países, no hay ni siquiera relación comercial, eso indica realmente que lo demás también está mal. Porque la relación comercial es uno de los puntos últimos antes de romperse en una relación entre países. Y aquí vemos realmente que aún la relación comercial era dificultosa, era difícil en medio del pueblo de Israel con los samaritanos. A tal punto el odio era tan grande que era mayor que el odio hacia los romanos. Los judíos tienen un odio hacia los samaritanos mayor que el odio hacia los romanos, a quienes estaban oprimiendo y bajo el yugo del cual ellos se encontraban. Es por eso que para caminar las distancias de un lugar a otro, ellos preferían cruzar al desierto, caminar bajo el caliente sol y llegar entonces a ciertas áreas donde calculaban que habían cruzado ya el territorio de Samaria para continuar su viaje. Era un antagonismo, era una hostilidad tan terrible que no había trato alguno entre ellos. Es por eso que llama tanto la atención la samaritana que Jesús se dirigiera a ella de la manera como lo hizo. Y esta, sorprendida con el trato, entonces le responde que no hay trato, que como él le habla a ella, siendo él judío y ella samaritana. Pero lo que podemos ver realmente y enfatizar es el interés de Jesús de llegar a este pueblo, a este grupo de personas que conocemos
como los samaritanos. Aunque en una ocasión, como ya mencioné, fueron rechazados, según lo presenta Lucas, capítulo 9, verso 51 en adelante, fueron rechazados y expulsados al salir de allí. Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Ya esta gente no me quiere, ya esta gente me rechazó, yo por ahí ni vuelvo. No, misión es salvar a las personas realmente donde ellos están. Es alcanzarlo donde ellos están y trabajar en favor de aquellos que no me reciben y que me rechazan. Eso es misión. Tener la vista en llegar, en alcanzar, en presentar la verdad, el mensaje de salvación a aquellos que están antagónicos, no solamente al mensaje, sino también a nuestra persona. Bueno, esta semana estaremos estudiando en detalle toda la historia de Juan capítulo 4, cada uno de los elementos del relato que aquí está presentado. En verdad hay mucho material que extraer de acá, a diferencia de un Nicodemos que va de noche donde Jesús. Ahora Jesús se encuentra con la samaritana de día, y note que Nicodemos va de noche donde Jesús para que no lo vean, y la mujer samaritana va al mediodía al pozo también para que no la vean. Como la noche se convierte en un escondite y también el día se convierte en un escondite en el encuentro de esta mujer con el Salvador. Así que, pastor, rápidamente veamos qué veremos en la semana. Reitero, es todo el relato de Juan capítulo 4 que estará seccionado. Estaremos viendo el escenario del encuentro, el trasfondo del pozo y demás formas por qué Jesús llega allí y esos detalles interesantes que se dan para el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. En la parte del lunes, 28 de octubre, la mujer junto al pozo. Aquí encontramos la manera como Jesús aprovecha el diálogo para encontrarse con esta mujer y cómo Jesús trata de romper las barreras raciales, étnicas que entre ellos había, el odio, para poder llegar donde ella está y poder ofrecerle la verdadera agua. Luego nos encontraremos con una imagen metafórica que Jesús usa en cuanto al agua, que podemos encontrar un símbolo también en el libro de Jeremías que estaremos viendo, y algunos elementos más que se dan en este matiz de un agua viva que el Señor le ofrece a la mujer samaritana, que por cierto también es un agua que se ofrece el Señor a ti en esta hora para que tomes esa agua y jamás tengas sed. En la parte del miércoles vemos a Jesús revelándose a la mujer samaritana, revelándole a ella que conocía los secretos que ella tenía tal vez escondidos, no solamente a los de su pueblo, sino a toda otra persona. Y es muy sorprendente para ella el ver que Jesús le responde diciendo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Cómo Jesús le presenta a ella, le revela que Él es Dios al saber lo que conoce acerca de su vida. Por último, en la historia vemos ya el resultado de la testificación de la samaritana, cómo se convierte en misionera. Nunca olvido la cita del deseo de todas las gentes, que una vez se toma del agua viva, es imposible uno privarse de darla. Todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Y esta es la cita del deseo de todas las gentes en el contexto de lo que la mujer samaritana hace. O sea, ella toma del agua de vida e inmediatamente va al pueblo, la comparte, lo enseña. La gente cree en Jesucristo, se encuentra con Jesús. Cristo se queda un tiempo en Samaria predicando la palabra y afianzando la fe de esta gente en Él como el Mesías. Bueno, es toda una experiencia linda que se da en este maravilloso capítulo 4 de Juan, donde se presenta la acción de esta mujer, una mujer de una reputación cuestionable y a la vez una mujer que está dispuesta a aceptar a Jesús y compartir el evangelio. Esto rompe muchas barreras, pastor, porque estamos hablando de una mujer que usted puede señalarla como usted guste. Algunos son crueles diciendo que era una prostituta. Yo no creo que lo fuera en el contexto central de la palabra. Ella tenía un marido que no era de ella, pero eso no la hacía prostituta. Tal vez usted puede usar otro término. Era una mujer un poquito que se puede cuestionar su vida moral, obviamente. Se había casado 4 veces, con quien estaba ahora no era de ella, ya que el matrimonio parece que no le funcionaba. Son elementos que estaremos viendo durante la semana, pero son elementos también que se oponen mucho al relato de Nicodemos. O sea, usted nota a un Nicodemos en el capítulo 3, que era una persona socialmente aceptable. Estamos hablando de un alto dignatario, estamos hablando de una persona con un matrimonio sumamente estable,
con el favor social, con la admiración, con el respeto, con el conocimiento profundo del judaísmo, era varón. Y no menciono esto para denigrar a la mujer bajo ningún concepto, pero en el contexto bíblico ni siquiera aparece el nombre de la mujer. O sea, la cultura de ese entonces era así, y la mujer era visto como un elemento inferior al hombre en cuanto culturalmente hablando. Por eso ni siquiera su nombre se presenta en el capítulo 4, cuando sí se presenta el nombre de Nicodemos. Pero tanto el Nicodemos, que era un hombre bueno, aparentemente, entre comillas, y la mujer samaritana, que era vista como una mujer mala, entre comillas, usted puede entender que a ambos se le ofrece el agua de vida, que es Jesucristo, el elemento central de ambas historias. Ambos necesitan un nuevo nacimiento, ambos necesitan encontrarse con el Maestro, ambos necesitan tomar el agua de vida. Así que no importa que usted sea el más alto dignatario, sin Dios está tan perdido como una prostituta. Y hay que entender ese concepto. O sea, la perdición no se ajusta a un elemento de moralidad. La salvación está en la persona de Jesucristo. No tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con un arrepentimiento que viene obrado por la persona de Jesús en nuestra vida. Y esto es vital que podamos entenderlo en el cuadro de la historia del capítulo 4 de Juan. Bueno, estamos en la lección número 5, el testimonio de los samaritanos, y el texto para memorizar está en San Juan capítulo 4, verso 42, y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Bueno, un pensamiento para cerrar. Cristo fue el mayor maestro que el mundo conoció jamás. Vino a esta tierra para difundir los brillantes rayos de la verdad, a fin de que los hombres pudiesen adquirir idoneidad para el cielo. Para esto he venido al mundo, declaró, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Vino para revelar el carácter del Padre, a fin de que los hombres pudiesen ser inducidos a adorarle en espíritu y en verdad. Me encanta la expresión de que fue el mayor maestro, Pastor Matos, por la forma como Cristo se introduce con la mujer samaritana. Nota cómo él llega al pozo, cómo se sienta en el pozo, cómo pide el agua a la mujer, aún sabiendo la respuesta que iba a recibir de la mujer. Pero está buscando un sentido de cercanía para presentar el mensaje. Está usando una técnica correcta, está permitiendo que la mujer dé una respuesta, está captando el interés de ella con una pregunta, y esto rompe el hielo para que haya una conversación, aun cuando él era judío y ella era samaritana. Cristo también se está arriesgando, pastor, a poder ser mal visto o malintencionado, porque si usted revisa en la Biblia, muchos casos de relaciones maritales en el contexto de casarse se dieron en pozos. Usted recordará que Jacob, por ejemplo, conoce a Raquel, en el pozo. Usted va a encontrar que Eleazar, el siervo de Abraham, conoce a Rebeca, la esposa de Isaac, en el pozo. O sea, el pozo era un lugar donde varias personas se encuentran con sus futuras esposas o una esposa buscada para alguien. Y en este caso, si bien es cierto que Cristo no buscaba un tema sentimental con la mujer samaritana en lo absoluto, sí se crea una relación de salvación. O sea, Cristo utiliza esta plataforma para intencionalmente conversar con esta mujer y poder presentar un mensaje de salvación a la mujer samaritana. Así es. Vamos a orar para concluir en el día de hoy. Padre bueno, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Pedimos tu bendición por nuestra vida y por los radioyentes, y que nos permitas cada día seguir conociéndote para continuar testificando de ti a un mundo que perece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.